Estamos en esto, ¿no? En el dar. En el dar, y esto es una lección bastante importante por aprender. Entonces la pregunta es, por supuesto, la misma de cada 8 días. ¿Alguien, alguna experiencia especial con este pensamiento semilla? ¿Alguien que nos quiera hacer algún comentario, compartir alguna experiencia? Alguien que nos quiera dar algo que haya experimentado esta semana. ¿Qué decías, Titis? No, que está muy grave, que nadie habla. Entonces puede ser tú, por ejemplo. ¿Ah? No me presentes. Para mí, yo creo que como pensamiento semilla, en ese dar también está como el dar gracias, pues me parece súper importante. Yo todos los días de verdad le decía a Dios, si tengo que dar, es darte gracias por todo lo que recibimos, y de una vez aprovecho y te digo a ti gracias. Bueno, en la medida en que vamos metiéndonos en el tema, yo creo que vamos a ir entendiendo por qué es tan importante este pensamiento semilla, porque esto significa también de alguna forma estar acorde con la generosidad y con la gratitud. ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan que la semana pasada hacíamos una diferencia entre estas 3 palabritas? Entre el dar, el ayudar y el regalar. ¿Sí? ¿Alguien recuerda esas diferencias? ¿Dar era qué? Dar es de corazón. Bueno, Valores, ¿no? De lo que se tiene. eso, de los valores mejor. ¿Sí? Obviamente los valores están ligados a eso que nosotros pretendemos experimentar desde el corazón, desde lo más profundo de cada uno de nosotros y desde lo que es nuestra esencia misma, que no se limita por ningún motivo a aquellas cosas de tipo material. Y entonces decíamos que cuando dábamos de lo material estábamos hablando de regalar. Entonces esto implica aquí estaba la materia. Y ayudar, decíamos que es que Colaborar. Prestar un servicio. eso, prestar un servicio, pero eso implicaba que probablemente esta persona que recibía una ayuda, ¿qué? Lo podía hacer por ella misma. Lo puede hacer por ella misma, pero a lo mejor en ese momento no es suficiente, pero tiene esa capacidad de hacerlo por ella misma, digámoslo así, ella misma. ¿Sí? Pero entonces aquí vienen unos principios que son fundamentalísimos. El primero es que recibir, esto va a sonar medio paradójico, sin dar nada a cambio, o dar sin recibir nada a cambio, esto tiene una cosa en común, y es que van a llevar aquí a ustedes que se imaginan que puede ocurrir. Cuando yo recibo demasiado, pero no doy nada, ¿a qué me puede llevar eso? Es un desequilibrio. Eso, primero que todo es un desequilibrio, me encanta eso, Carlos. Y entonces, y si hay ese desequilibrio, ¿qué implica esto? No hay satisfacción. Que se pierde un principio fundamental en el universo, que es el de el equilibrio. Siempre, en cualquier cosa en el universo debe haber un equilibrio. Es que tenía entendido que, siempre nos enseñaron que teníamos que dar para poder recibir. Eso. Entonces nos enseñaron a dar, Pero no nos enseñaban a recibir. Y resulta que es una ley universal, dar es una ley universal, pero recibir también. Y resulta que forman parte de la misma ley, dar y recibir. Forman parte de la misma ley para poder crear el equilibrio. Claro, cuando hemos pasado, trascendido del regalar al dar, ya aquí implica, primero, para que haya valores tiene que haber ¿qué? conciencia. Una conciencia. Para que haya valores tiene que haber una conciencia. Entonces tuvimos que haber dado este paso, el de pasar del ayudar al regalar y posiblemente al dar.
Cuando ya estamos dando, entonces hay un desarrollo de la conciencia y eso implica que ampliamos nuestra capacidad para no generar este desequilibrio. Y entonces hay que hacer lo que estabas diciendo, Carlos, aprender a recibir generosamente, pero también a dar generosamente, pero también aprender a recibir generosamente. Y eso a veces se nos olvida, a veces es necesario y fundamental que podamos entonces no solamente, insisto, dar generosamente, sino recibir generosamente. ¿Qué pasa cuando eso está ocurriendo? Que entonces empezamos a diferenciar entre lo que es nuestra misión y nuestro destino. Y entonces, ¿a quién se le ocurre qué diferencia puede haber entre esa misión y ese destino? A ver. La misión es el plan. La misión es el plan y el destino es como... La misión es el plan. Bueno, eso está bien, vamos por ahí bien. Y entonces, ¿y el destino es? Son los factores que van... Los distintos caminos. ¿Los factores qué? Ya lo que está que van marcado. alternando. ¿Qué vamos qué? Que van como... ¿qué? Ya se me fue la palabra, pues sí, como cambiando la misión, el plan. Moldeando. Podría ser la misión un medio y el destino un fin. La misión, un medio, sí será un medio. Enfoque, no, misión es como el La forma enfoque. de ir a alguna parte. La forma de ir a alguna parte no es la misión. Tener enfoque, ¿no? La misión misma Lo que es a donde vas a llegar. ¿Sí? Enfocar. Por ahí va, échale un poquito más de cabeza, pulámosla un poquito. Dime. Yo pienso que la misión es lo que debemos cumplir de acuerdo al plan divino, de acuerdo a... Por ahí va. Por Y ahí el va. destino lo trazamos cada uno de acuerdo a nuestras acciones. Eso me encanta. Eso me encanta. El destino lo creamos cada uno de nosotros. El destino lo creamos y lo creamos a través de ¿qué? Vivencias, De nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias, del de todo el entorno. pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Todo eso depende de esto que vamos a ir generando, que es la creación de ese destino. Entonces el destino lo creamos nosotros. La misión, en cambio, es una, digámoslo así, una consecución ya adquirida, pero solo desde el nivel de la conciencia. Solamente podemos cumplir con esa misión desde el nivel de la conciencia. Si cada uno de nosotros entonces empieza a hacerse consciente de que hace parte de un plan divino, entonces desea participar ardientemente de ese plan divino. Y cuando yo hablo del plan divino, ojo, respeto todos los credos de quien quiera, pero lo que estamos hablando es de un plan superior, digámoslo así. Existe un plan superior, una fuerza ordenante superior, esa matriz divina o esa despensa universal de la que hemos hablado aquí tantísimas veces, y entonces por eso es muy importante que cada uno de nosotros tenga absolutamente claro que vino a este mundo con una misión y que encarnó en ese cuerpecito, en ese cuerpito y esos huesitos, porque cada uno de ustedes tiene una misión y es muy importante que cada uno lo entienda. Si elegimos este cuerpito y estos huesitos es porque teníamos allí, en medio de este carruaje que elegimos, un instrumento maravilloso para llevar a cabo la misión. ¿Estamos o no? Sí. Dime, Alicia. No, pero el destino no siempre se crea, porque hay veces pues que uno dice que el destino está dado. Sigue. No, ya. ¿Y tú crees que el destino está dado? Pero cuando pasan tantas cosas que, digamos... Recordemos una cosa, Alicia, para contestarte tu inquietud. Decíamos, primero, somos... vámonos un poquito más atrás. Acuérdate de los 3 reinos primero, ¿sí? 3 reinos. ¿Qué son cuáles? No, los 5. Animal, Mineral, primero. En el proceso evolutivo, vegetal y animal. ¿Sí te acuerdas? Cuando hablábamos de esto. Y entonces decíamos, el mineral recupera su máxima expresión a través de ¿qué? De la transparencia, o sea, de dejar pasar la luz. el ¿Sí? vegetal, la luz.
¿sí? Deja pasar la luz. El vegetal entonces es la devoción a esa luz, ¿sí? Es que siempre está buscando la luz. Y el animal lo recupera o lo desarrolla a través de la flexibilidad. ¿Estamos? Bueno, entonces de ahí surgía un cuarto reino, que es el reino de No, el cerebro humano, pues el cerebro humano. el hombre, ¿sí? El reino humano. ¿Y qué particularidad tenía el reino humano? La conciencia, el pensar. Eso, el pensar, no necesariamente la conciencia, Ah, sí, porque mucha gente definitivamente hay muchos que todavía no logran la conciencia, ¿no? Bueno, y después venía un quinto reino, que es el reino de las almas. ¿Estamos? Bueno, entonces si la cualidad del ser humano es precisamente la de pensar, decíamos, si te acuerdas, que nosotros somos fábricas de pensamientos y de ideas, y que esos pensamientos generan ¿qué? Comportamientos, Emociones, y que las emociones generan ¿qué? Acciones o conductas, y que las conductas cuando se repiten generan, y que los hábitos generan el carácter, y que el carácter genera un destino, ¿sí? Entonces, ¿creamos o no creamos nosotros nuestro destino? Sí. ¿Los animales podrán crear nuestro destino? No. ¿Ruth podrá crear tu destino? No. Porque ella no piensa por Tu mí. destino, exactamente. Me encanta que caigamos en Necesariamente no hay que forjarse una meta para crear el destino. Si yo no me creo en una meta, también estoy creando un destino. También decíamos una cosa, Carlos, hace poco, y es que decíamos, el que nada pide, nada necesita, y por supuesto, nada recibirá. ¿Sí? ¿Y tú crees que ese sea un destino? Nadar. Nadar. Sí, nadar. Nadar en la nada. ¿Sí? ¿Qué es la nada? Nada. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Porque si somos conscientes de que somos nosotros los que vamos creando ese destino, entonces vamos entendiendo la diferencia que hay entre esa misión y ese destino. La misión es algo que está en el plan divino y que requiere de la formación de una conciencia. Digámoslo así, es una conciencia adquirida, ya adquirida. El destino es, en cambio, algo por conseguir. Esto está conseguido, ya es, ¿cómo se llama eso? Participio pasado. Y el otro es apenas un infinitivo. Estamos por conseguir eso, ¿sí? Eso significa tenemos que trabajar, y esto es precisamente la acción de nuestro día a día. Cuando somos conscientes de que tenemos una misión y un destino, entonces recuperamos estos dos principios. Uno, el principio de la compensación, y el principio de la retribución. ¿Correcto? El principio de la compensación, a ver, es simplemente reclamar ese justo equilibrio, es el justo reconocimiento a algo que se hizo, ¿sí? Entonces, ese justo, apenas pudiéramos decirlo en esos términos, que quien ha sido generoso en el dar, compense en el recibir. A pesar de que, ojo a esto, y ahí es donde está la gran diferencia, el móvil no fue el obtener esa compensación, es apenas la respuesta lógica del universo que generosamente retribuye un acto de entrega, ¿sí? Y por eso decíamos, en el mundo de la conciencia, las matemáticas no funcionan como analíticamente nos las enseñaron, porque antes decíamos en las matemáticas que si dábamos, restábamos, y si dividíamos, multiplicábamos. ¿Cómo es la cosa? Y si dividíamos, también estábamos restando. Entonces, ¿qué ocurre? En cambio, aquí en los tiempos de la conciencia, quien más da, más recibe, quien más divide, más multiplica. ¿Estamos?
Esto es muy importante, porque es que si entendemos esto, vamos a comprender también que no tenemos por qué empezar a luchar con los otros o contra los otros, sino simplemente a fluir, que es otra de las palabras claves que hemos utilizado aquí, incluso como pensamiento semilla. Si estamos fluyendo, entonces estamos permitiendo el libre flujo de todo lo que está implicando. Entonces, ¿por qué estaremos hablando de todo esto? ¿Qué parte borro? Borremos por aquí. ¿Por qué estaremos hablando de todo esto? ¿Alguien se imagina para dónde vamos con esto, no? ¿Ah? Pueden hablar más duro, tranquilos. Un reencuentro con el de arriba. ¿Un reencuentro con? Con el de arriba. Con la divinidad. ¿Por qué dedujiste eso? Me parece maravilloso que ya lo esté encontrando. ¿Qué es eso? Ella dice, es un reencuentro con la divinidad, con el de arriba, ¿sí? Fíjese que ella no dice, un reencuentro con la divinidad, no. Ella dice, con la divinidad, y hace este gesto. ¿Qué está indicando? Cuando tú haces esto, un reencuentro, de hecho, con el de arriba, ¿qué estás queriendo indicar? Porque arriba lo que usted nos ha enseñado, que está ¿Qué lo hace máximo, la mónada, Eso, todo eso. lo máximo, Excelente, la mónada, o la chispa divina, o la esencia, ¿cómo más la llamamos? El ser superior, la energía universal, en fin, todos esos calificativos que le hemos dado. Entonces, en este proceso en que vamos hacia arriba, ¿qué implica esto? Que pasamos de, ¿sí?, a esto, y a esto, y a esto todavía mucho más, ¿sí? Es decir, a vibrar en frecuencias muchísimo más altas. Mientras estamos vibrando en estas frecuencias tan bajas, estamos en el mundo de la materia, en el movimiento de ascenso. Entonces estamos pasando hacia arriba, claro. Y en ese movimiento hacia arriba, materia, energía, información y conciencia. Como eso que pretendemos nosotros aspirar a conquistar en el proceso del desarrollo humano. Entonces vamos pasando de lo más denso a algo un poquitico menos denso, otro poco menos denso, y a lo más sutil, pero a su vez lo más completo. A mayor frecuencia, mayor densidad informacional. Eso significa que aquí hay poca densidad informacional. Esto es denso, sí, pero un valor es así de denso. Ustedes le pueden pegar a la alegría, o le pueden pegar al amor, o a la capacidad de entregar, o esas cosas. Yo creo que es bien difícil, ¿o no? ¿Qué ocurre en este camino de ascenso? Que pasamos de un movimiento que habíamos hecho antes, que se llamaba el movimiento de... Eso, díganlo. Transformación, al movimiento de... Transmutación, para poder llegar a una cosa más arriba que se llama transfiguración, que fue lo que hizo un señor muy avispado que aprendió un truco de magia, y era que lo clavaban en la cruz y al tercer día lo iban a buscar y alguien corrió la piedra y este man, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces se fue para arriba y se transfiguró, ¿sí? ¿Qué hizo en ese movimiento de la transfiguración? No hace otra cosa que entrar en este mundo tan sutil, pero ya no es la conciencia como ser humano, sino como un discípulo ascendido, que es el maestro. Y por eso sus discípulos le decían maestro, ¿sí? Vamos hasta ahí. Entonces lo que estamos haciendo a través de este proceso no es otra cosa que ir pasando de lo que vimos anteriormente, el cuerpo físico etérico, al cuerpo emocional y al cuerpo mental y al contacto con el alma, ¿sí?
Y entonces decíamos, y por eso bien lo estabas diciendo, que ya lo que estamos buscando ahora en ese camino de ascenso es llegar acá. Decíamos que había esto, el alma, y luego decíamos había un ¿qué? Espíritu, y finalmente, o la tríada espiritual, está bien, tríada espiritual, para entrar en contacto así con la monada o con la chispa divina, con el Dios superior o con la fuerza superior o con la matriz universal o con el campo cuántico o el campo punto cero, etcétera, etcétera. Y en ese proceso que estamos haciendo, no estamos haciendo otra cosa distinta a aprender a hablar con Dios. Tenaz eso, ¿no? Porque entonces, Diosito, ¿vos por qué es que no me escuchás? Hace rato yo te estoy pidiendo ese carro último modelo. Bueno, es que no sabes qué es último modelo. Quédame, Diosito, Cristina, venga, tráigale un último modelo para que el tipo aprenda. No, ¿qué pasa? Estamos pegados en esto. Estamos pegados en esto. Esto va a venir al revés. ¿Sí? No de aquí para arriba, esto va a venir al revés. Cuando hayamos desarrollado la conciencia, simplemente lo demás se va a materializar de la manera que necesitemos, no que queramos. Acuérdense de la diferencia. Nuestra labor está en dar a los otros no lo que quieren, ¿sí?, sino lo que necesitan. Y por eso decíamos la vez pasada, y nos enfrascábamos un poquito en esa discusión del dar, del ayudar y del regalar. Y por eso todavía incluso nos resistimos. Es que nosotros tenemos mucha cola detrás. Sí, tenemos mucha cola detrás. Que es que ese hermano está muy jodido. ¿Qué pasa si alguien recibe mucho, pero no da nada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a alguien que hace eso? Alguien que se acostumbra a recibir y a recibir. Es que el que más tiene, entonces que nos dé, ¿cierto? Y entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No circula. Y si no circula, ¿qué pasa? Se estanca. Se estanca. Cuando ustedes tienen un flujo vital que se llama sangre, y ese flujo vital se estanca y no fluye, ¿qué le ocurre? Se coagula y se forma una cosa que llaman trombos. Y unos trombos son cosas que uno como médico no quiere ver. No quiere ver porque tiene implicaciones sumamente complejas. Además porque si de pronto un trombito de esos se desprende antes de que sea licuado, entonces ¿qué ocurre? Que si va por una arteria así de gruesa y llega un vasito cortico por aquí, ¿qué pasa? Que tapona y entonces ya lo demás no fluye. Y si esto se tapona por aquí, bailas, ¿cierto? Bailas para los del exterior es... Bueno, eso quedó claro. Bueno, vamos hasta ahí. Bueno, entonces si esta energía circula y entonces si en cambio no ocurre esto, si el que está acostumbrado a recibir sigue recibiendo sin dar nada a cambio, ¿qué le vamos a generar a él? Dependencia. Una dependencia y una trombosis en eso que estamos diciendo. Una trombosis que no necesariamente la trombosis física, sino simplemente la anquilosis. La anquilosis es quedarse quieto. Estoy inerte, que los demás hagan por mí. Y entonces estamos cultivando una cosa muy grave que se llama cultura de la pobreza. Si en lugar de hacer esto, de darle siempre al otro, le diéramos las herramientas para que él produzca, entonces ¿qué ocurre? Ya estoy Que empieza a ayudar con esta ley de la compensación y la retribución, ¿sí? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando educamos a un hijo. Alguien que educó a un hijo con entusiasmo, con amor, con alegría, con todos los dolores que implicó desde el mismo parto hasta el crecimiento. Acuérdense, uno acumula amor de los 0 a los 12 para no matarlos de los 13 a los 19, ¿sí o no? Entonces, cuando eso pasa, cuando ya nos estamos entendiendo este movimiento, uno espera, o lo natural es que ese hijo después retribuya de alguna forma
a esos papás, no desde el punto de vista físico. No es que si tú me diste estudio, entonces yo cuando estés anciano te voy a dar estudio. No es que si me diste un carro, entonces yo cuando estés más viejito te voy a dar un apartamento. No necesariamente es eso. El solo hecho de la compañía, del acompañamiento, del estar con el otro, facilita que entonces esa retribución se vea en otros términos y posiblemente en frecuencias mucho más altas, como son la información y la conciencia. A lo mejor una caricia de ese hijo a su papá o a su mamá cuando ya están en una edad adulta o en la tercera edad o con algún tipo de dificultades, a lo mejor esa caricia va a retribuir muchísimo más que cualquier cosa material, y lo vemos todos los días. Entonces la señora de que se queja es que esta no, lo único que me da es un mercado, ¿y qué? ¿Yo con eso qué hago? Pues si es que no tengo amor, no me trae siquiera los nietos, yo que soy tan feliz con ellos, mamá, no tengo tiempo y se lo va a llevar. Sí, y entonces empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Pero lo propio ocurre entonces cuando alguien que da mucho, pongámoslo así, no recibe nada. ¿Esto estará de acuerdo a este principio? No. ¿Y a este principio? Entonces mucho menos. ¿Qué implica eso? Otra vez estamos generando cultura de la pobreza. Cultura de la pobreza. Si eso está pasando, entonces pensemos en algo que es muy importante, y es la capacidad de acción y recuperación. Acción y recuperación que va en este mismo sentido. Yo genero una acción y espero a través de esa acción recuperar en parte. Supongamos, hoy trabajamos arduamente, ¿sí? Llega la noche y ¿qué queremos? Descansar. Recuperar, descansar. ¿Para qué? Para poder levantarnos al otro día y tener la pilita suficiente como para seguir cumpliendo con esta función de la acción y reparación. Pero ¿qué le pasa a alguien cuando solo tiene acción y no tiene reparación? Se funde. Claro, se funde. ¿Y si se funde, qué pasa? Claro. Viene la enfermedad, viene la pérdida de la pausa. ¿Y qué hemos dicho siempre? Que la vida es cuestión de ritmos y que los ritmos están formados por las pausas. Si alguien en este proceso del desarrollo de la conciencia está en ese camino de ascenso y pasó por la parte material, maravilloso. Ojo, desarrollo de la espiritualidad no significa pobreza. Eso es una cosa que nos han metido que no tiene ningún sentido. ¿Puede haber un rico con un desarrollo espiritual muy grande? Sin duda que sí. Siempre y cuando su riqueza, ¿qué es eso? Fluya, circule, ¿sí? Bienvenido el dinero, maravilloso el dinero, siempre y cuando cumpla su función. Y su función no es acumularlo, su función es ponerlo al servicio de. Entonces yo me pregunto qué pasa con estas culturas nuestras. Ustedes ven aquí todo el tiempo. Entonces sale el político y yo les prometo que cuando esté voy a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso será una buena acción. No, ¿Qué genera eso? más pobreza. Más pobreza. Pero fuera de eso, riña, resentimiento. Hombre, pero ¿por qué? Si yo he luchado tanto por lo que he luchado, este me la va a quitar para darle al otro, ya saben que no hace absolutamente nada. Maravilloso que las riquezas sean distribuidas siempre y cuando el otro haga los merecimientos para recibirlo, no simplemente que se dedique pasivamente a recibir. Cuando estamos generando eso, vemos en cada semáforo lo que nosotros vemos aquí. Ustedes ven esto que nosotros vemos en los semáforos en Noruega o en Copenhague. ¿Ah? Ustedes lo ven por allá. ¿Alguna vez lo han visto? Bueno, no lo pongamos tan exagerado. En Alemania. Tampoco está muy lejos. Es que Alemania es una verdadera maravilla, pero bueno, en fin. Ustedes alcanzan a dimensionar eso. ¿Por qué? ¿Por qué será que allá no hay eso?
¿Qué pasa por allá? ¿Tú has visto que allá el cúmulo de mendigos en un semáforo en Alemania? O en Francia, o en... No, no. En cambio es acá esto, y cada vez hay más y más. ¿Pero por qué? Por esto. Entonces será responsabilidad nuestra, será un acto de responsabilidad parar en cada semáforo y pobrecito está haciendo unos malabares y de pronto se cae, o el otro, el niño que brinca y da 3 vueltas. Si ese niño, en lugar de estar ahí recibiendo unos pesos que le resultan cómodos, y por supuesto es casi que signo de una abundancia tremenda recibir 500 pesos, 1000 pesos y a lo mejor 40.000 en un día, que a lo mejor son más de un salario mínimo y que a lo mejor, hasta a lo mejor más que el salario de un profesional hoy en día, recién egresado. Pero eso desde el punto de vista de nuestra sociedad será un buen negocio, será un negocio justo que compense y que retribuya. No, y es ahí donde nos estamos equivocando y es allí donde yo dejo esa semillita para que por lo menos nos cuestionemos y digamos si esos actos van en el sentido correcto. Si nos percatamos de que definitivamente no van ahí, entonces hagamos la pausa. Entonces, ¿qué viene? En ese proceso de comprender estas cosas tan elementales, tenemos que ir en ese camino de ascenso hasta poder conversar con la mona. Entonces vamos a ver, tratemos de generar una lluvia de ideas de cómo se les ocurriría a ustedes que sería una comunicación con esa fuerza superior, con el de arriba, con el innombrable, con el que todo lo creó y nadie lo creó, como lo quieran llamar, como lo quieran llamar. Con Dios, a mí no me da vergüenza decir con Dios. Si yo tengo la sintonía, pues o sea, si yo estoy sintonizada es como con el amigo, bueno, pues usted igual sabe. tengo la línea, tengo el Primero. teléfono. La meditación, la oración, el silencio. Vamos a ir ascendiendo para que vayamos comprendiendo cómo llegar hasta por allá. Entonces decimos, primero, para que haya un encuentro con alguien, Silencio. tiene que haber ¿qué? Contacto. Una relación. Eso, una relación que establece una Estar dispuesto también. Una comunicación. una comunicación, ¿correcto? Por supuesto, la comunicación exige todo eso que están diciendo, un silencio. Ustedes se imaginan cómo sería que yo estuviera tratando de comunicarme aquí con usted y todos hablando. Una locura, no nos podemos entender. Si hacemos esa pausita, entonces yo hablo, tú me escuchas y luego yo te escucho y nos escuchamos y nos hablamos. Estamos compartiendo una vía que es un gana-gana, de alguna forma lo que estamos compartiendo con esta actitud es tú ganas y yo gano y eso es lo justo, ¿sí o no? Entonces empieza a haber una relación primero del ser humano, pues porque nos vamos a referir a este plano, con la naturaleza, ¿sí? La naturaleza. Y entonces, ¿qué cosas observen ustedes de nosotros con la naturaleza? Una buena comunicación de nosotros, reino humano, con la naturaleza, ¿cómo sería? Cuidado, respeto, admiración, gozo, disfrute. Por supuesto, si hay respeto, entonces yo no la maltrato tirándole todos los millones y millones de toneladas al mar, por ejemplo, o no le sigo abriendo heridas con el fracking, es que se llama eso, ¿no? Lo del petróleo, y entonces no le sigo abriendo fracking, es que se llama fracking, no le sigo abriendo heridas a esas arterias de nuestro planeta que son las mismas arterias nuestras, y posiblemente sí, a lo mejor desprendemos petróleo. Ustedes se han preguntado por qué cada vez está disminuyendo más el precio del petróleo, porque una gente por allá arribita se encontró una manera de hacer ese fracking, perforar, y esa presión llega a ser tanto que extrae petróleo de cualquier parte del universo mismo, así no esté en su suelo. Pero eso que implicó que por ahí pasaron unas venitas que llevaban una cosita medio importante que se llama agua, ¿sí? Y entonces necesariamente estamos contaminando todos estos cauces de agua que nunca más se van a poder reciclar, o por lo menos cuando yo digo ese nunca más, no nos va a tocar a nosotros, ni siquiera a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, ¿sí?
¿Por qué? Porque se contaminó una fuente que era un manantial y ya es imposible. Ustedes ven los desastres que ocurren aquí todos los días. Muy importante, que es la relación del ser humano, por ejemplo, con los animales. A ver, alguien que me mencione una experiencia bonita de comunicación con los animales. Miren, yo ayer estaba en la finca y allá tenemos un pastor alemán, una cosita muy hermosa que nos regalaron cuando tenía 2 semanitas, unos vecinos muy queridos que fueron a decirme, vea, le tenemos un regalito a su hijo. ¡Ay, qué maravilla! Yo pensando que era un balón de fútbol, alguna vez me salen con una mascota de pastor alemán. Muchas gracias. Sí, pero lo vamos a tener 2 semanas en el apartamento. 2 semanas. 2 semanas que por supuesto fueron a 4, a 6, a 8, a 2 años. Y obviamente el viejito prostático salía a pasear con el perro todos los días. Un perro pastor alemán en un apartamento, se imaginan, hasta que por fin logré convencer a mi familia de que es que no era el lugar para tenerlo, que yo lo quiero mucho, pero que no era ahí. Me dejaron de hablar 15 días, hoy ya me hablo, pero bueno. Entonces los fines de semana lo vemos y somos felices jugando con el perrito. Entonces el perrito, cuando estábamos viendo una película, de pronto se arrima, me mete el hocico por el codo, me empieza a dar picos, literalmente picos, y entonces el hijo de madre llega, sale, va por la pelota y me la trae. Adivinen qué tuve que hacer yo después de eso. Por supuesto, se jugó la película, empieza otra película. Entonces, a ver, una experiencia como esas que ustedes hayan tenido con su mascota, con su animalito, a ver, alguna cosa, cualquiera, ¿quién nos menciona? Una bien especial. Bueno, otra. Me acuerdo de una mujer muy especial que me decía, vea, yo tengo un carriquí, ella tenía muchos pájaros, uno de esos es el carriquí. Y ella me decía, yo literalmente vivo con mis pájaros en mi casa, pero sueltos, yo no los tengo en jaulas. Pero pues, ¿cómo así? ¿Tienes una jaula muy grande? No, están sueltos en mi casa. Y yo pensaba que eso era medio exageración, entonces yo le dije, yo voy a ir a verlos. Y en efecto yo llegué a la casa y los pajaritos están por ahí volando, los muebles, bueno, con algunas secuelas, y toda esta cosa, pero ya bien feliz. Y ese me decía, vea, yo lloro más la muerte de un pajarito de estos que la muerte de un humano. Bueno, es su manera de ver la vida, ¿sí? Pero tenía un carriquí que ella educó desde un principio y le dijo, me canta el himno nacional. Yo decía, esta mujer pues sí está corrida, y el berraquito empezaba. Yo, no puedo creer. Se pasó, dije yo. Entonces le dice, venga, cánteme una canción, un bolerito. Y el berraquito empezaba a cantarle. Se murió el pajarito y ustedes no se imaginan la depresión tan profunda en que entró esta mujer, pero depresión de manejo psiquiátrico, de todas esas cosas. ¿Por qué? Para mí eso pudiera ser casi que absurdo y medio ridículo, pero para alguien que está vincada su vida frente a esa mascotica, ustedes se imaginan lo que significa. Se le fue media vida ahí, ¿sí? Entonces miren la importancia que tiene de esa relación con los animales, que entonces también debe estar cargada de que tú ibas a comentar una experiencia. Dale. Que una vez estábamos en un acuario y a través del vidrio, se tocaba el vidrio y era un delfín al otro lado, ¿cierto? Sí. Entonces a medida que iba tocando el vidrio, pero yo le estaba enviando energía de amor, y el delfín todo el tiempo me siguió y se recostaba al vidrio como si lo estuviera acariciando. Era pues una cosa impresionante, me pareció muy bonito eso. Qué bonito eso, qué bonito. Sí, eso es como también les ocurrió al expresidente Turbay, ¿se acuerdan? No, no, acabo de caer en cuenta, ¿no? Yo edito. Dale. Yo corto, pues, No, dale. No, que simplemente le dijeron a él, hombre, vaya, y usted, que tiene una mente tan poderosa, para establecer continuamente contacto. Después viene el de los seres humanos, para que acortemos esto un poquito, con los propios seres humanos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? A ver, ¿qué se nos ocurre que puede ocurrir acá? En esa relación de los seres humanos con los humanos. Respeto, servicio, me encantó eso, ¿sí? Servicio, respeto. ¿Cómo será la relación, por ejemplo, de un ser humano con un profesor?
o de una empresa con sus empleados? Empleados. ¿Cómo será eso? Si hay una empresa que funcione bien con sus empleados, ¿qué esperan los empleados que la empresa les dé? Retribución. ¿Qué? ¿Cómo? Sueldo simplemente. Estímulo, valoración, capacitación. Lo que hoy en día está tan moderno en las empresas que se llama responsabilidad social empresarial. Y es algo a lo que le están trabajando todas las empresas, se supondría. Pero por supuesto, ¿qué espera la empresa que el trabajador les dé? Simplemente trabajo. Trabajo, actitud, disposición, sacrificio, en otras palabras, la camiseta puesta, compromiso, ¿sí o no? Si eso está ocurriendo en estos planos, entonces, ¿qué se requerirá para que haya un contacto entre el ser humano y Dios? Llamémoslo así. ¿Qué? Primero, nos podemos comunicar. Hey, llave, vos me puedes hacer un favorcito, porque es que estoy como embalado, necesito una platica y al mercado la semana. ¿Ustedes sí creen que eso funcione así? No, porque habíamos dicho abrirle la puerta, abrirle el corazón. Eso, por eso hicimos todo ese camino de ascenso, de ir desde el cuerpo físico, ¿se acuerdan? Y hablamos de los chakras mayores, después de los chakras menores, y después fuimos ascendiendo al cuerpo etérico, y después de ese cuerpo etérico, cuando caímos en cuenta que todos estábamos conectados, dijimos, pues pucha, entonces hay que manejar las emociones, porque esas emociones envuelven el cuerpo físico etérico, y si yo manejo mis emociones, le estoy ayudando al amigo y al que no conozco a que también maneje sus emociones, porque estamos metidos ahí en esa red. Y después dijimos, hay que manejar un poquitico más que la mente y la elaboración de las ideas y pensamientos, porque un pensamiento genera una acción, un destino, un carácter, ¿sí? Y después, ¿qué dijimos? Vamos desarrollando el contacto con el alma, y por eso tenemos que empezar a vibrar en un patrón frecuencial un poquito más alto, y por supuesto para el espíritu un patrón todavía muchísimo más alto, y decíamos, donde el Espíritu Santo llegue en este momento a conectarse con nosotros de manera directa, nos funde, simplemente porque no aguantamos esa frecuencia. Entonces nos hemos venido entrenando. Ahora viene la media maratón aquí en Medellín, ¿no? Si alguien corre la media maratón sin hacer ningún tipo de preparación y lleva 20 años de vida sedentaria, es muy probable que al primer kilómetro, si es que llega al primer kilómetro, de fundido. Pero si en cambio alguien se fue entrenando y todos los días un poquito más y otro poquito más, pues esto está muy duro, pero en ese movimiento, llega un momento en que se encuentra con la media maratón y la hace perfectamente, seguramente con esfuerzo, claro, pero llega fundido, no, llega con un poquito de reserva, a lo mejor no la ganó, pero tuvo la satisfacción de decir al final, ahí sí, fui capaz, ¿sí o no? Entonces se fue preparando para encontrar una frecuencia muy alta que se llamaba trofeo, ¿sí? Premio, reconocimiento, lo que ustedes quieran. En ese mismo sentido, entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos para ir a conversar con el cuerpo de las emociones, con el cuerpo de la mente, con el alma, con el espíritu? Y finalmente no llegar allá. Alinearse. Y alinearse es Pensar, sentir y actuar. Ya lo decíamos, antígeno específico de próstata, ¿cierto? Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ¿sí o no? Eso es, pero entonces pongamos eso en términos prácticos. A ver, ¿cómo hago yo para pensar de una manera que me permita relacionarme ya no con una empresa, ya no con un profesor, ya no con un ser humano, con un animal, con la naturaleza, sino con esta chispa divina, llamémosla así, con esa fuerza superior? ¿De qué manera deben ser mis pensamientos? Positivos y afirmativos, pero además de eso, ¿qué más? Eso, con la pureza. Limpios. Primero que todo eso. Pureza de móvil. Pureza de móvil. Aquí entendemos esa terminología que hemos utilizado muchísimas veces. Cuando decimos pureza de móvil, lo que estamos diciendo es claridad.
aquí miren, normalmente cuando estamos en la relación con los otros, con otros seres humanos quiero decir, y estoy hablando en lenguaje paisa para no generalizarlo, pues, en lenguaje paisa, este man está desarrollando esa idea especial, yo me la pillo bien y se la copio, es que se me dan cuenta lo avión que soy yo, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Le robamos la idea al otro, nos apropiamos de ella, lo aplastamos y decimos, para que vea que es que yo un berraco, ¿sí o no? ¿Qué puede pasar por encima? Qué frecuencia tan complicada. Imagínense ustedes tratando de hacerle eso al de arriba, al patrón. ¿Ah? ¿Qué le pasa a ese cuando entonces dice, ese man me lo gozo yo? Yo voy a matar gentecita aquí para una platica, pero después le digo, ayúdame a que el tiro le pegue donde es. ¿No? Que no falte trabajito. Que no falte el trabajito. ¿Y entonces qué pasa? Claro, son frecuencias supremamente bajas. Y entonces así como nosotros no podemos recibir unas frecuencias demasiado altas, es muy posible que el de arriba no nos entienda mucho con frecuencias demasiado bajas. Entonces, ¿qué implica eso? Insisto, pensar, sentir y actuar. Bueno, entonces, ¿cómo pensar en una frecuencia alta? Ya lo dijimos, pureza de móvil. O sea, ¿qué significa eso? Yo no estoy esperando aprovecharme del de arriba, no me le voy a hacer la víctima al de arriba, ayúdame Dios mío, que es que la vida me ha golpeado mucho, acordate aunque sea una vececita de mí, vos que sos un bacán, o por sus obras los conoceréis, por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces yo pienso que es que bacano yo estoy haciendo, yo me gozo a mis papás porque pues, ahí tengo esa despensa maravillosa y entonces yo hago todo lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Por qué? Porque mis papás me cubren ahí. Es que yo me invento este nuevo carro, este nuevo viaje, este nuevo no sé qué, no sé qué. ¿Y qué? Mis papás me cubren. Y estoy haciendo algo para retribuir a esos papás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habrá coherencia en mis pensamientos en ese acto? Por supuesto que no. Si no hay coherencia en esos pensamientos y en esos actos, el de arriba me va a escuchar. No. Entonces, hombre, esto no es simplemente una cosa de cantaleta de sermón de cura, ni de cantaleta de papás. No. Es que si no estamos vibrando en esa frecuencia que nos permita reconocer el sacro oficio que los otros hicieron al educarnos, entonces si somos conscientes de que eso fue lo que hicieron, lo menos que podemos hacer es lo que había aquí copiado: compensar y retribuir. Cuando yo empiezo a compensar y retribuir, estoy actuando de una manera sana primero que todo, estoy permitiendo que esa frecuencia en la que estoy vibrando empiece a resonar, así sea vagamente, con esas frecuencias de arriba. Cuando ustedes tocan la tecla del piano en la nota mi y tienen una guitarra por ahí cerquita, inmediatamente la primera cuerda de la guitarra se empieza a mover, empieza a vibrar, porque el mi del piano resuena con el mi de la guitarra, que es esa primera cuerda si está bien afinada. ¿Me hago entender? Eso se llama resonancia mórfica. Eso significa entonces entrar en una cosa muy importante que aquí quiero hacer diferencia, que se llama simpatía. Entonces, en una relación tiene que haber simpatía, tenemos que resonar en la misma frecuencia, y esa simpatía tiene que o viene desde la empatía. ¿Qué es empatía para ustedes? Es compaginar, sí. Compatibilidad también. Antes que eso, la empatía, a ver, tú y yo desarrollamos empatía, Carlos. Cuando yo te digo, hombre, ese man me simpatiza, ¿sí? O mejor me simpatiza, no me mono. ¿Qué significa eso? Que posiblemente, hombre, me gustan las cosas que este hombre hace, o la manera en que habla, o los chistes, o la conversación agradable, o esas cosas en las que nos vamos encontrando, y eso, bienvenido, maravilloso, ¿sí? Entonces hay una empatía y simpatía. Pero después viene una cosa muy importante, que es la
dejemos esta por aquí, pongamos esta por aquí, afinidad. Pero aquí viene algo que alguien dijo ahorita, compatibilidad. Y la compatibilidad es que entonces será mayor que la empatía. Sí, claro. Ese es... Claro, una cosa es que tú y yo simpaticemos, bacano, chévere, nos vemos, ¿sí? Pero otra cosa es que yo sea compatible contigo. Yo te tengo que decir de verdad, Roberto, que a partir de este momento nos tenemos que separar porque nosotros definitivamente no somos compatibles. ¿Sí? Y entonces van a la iglesia y les dicen, incompatibilidad de caracteres. Eso suena muy pomposo. No, ¿por qué te separaste? No, incompatibilidad de caracteres. Bien. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la incompatibilidad? Significa que es que ya no nos encontramos en las cosas más elementales. Para yo ser compatible contigo, ¿qué necesito? Mínimamente. Si yo te digo, tú y yo somos compatibles, ¿qué tenemos que tener? Primero, claridad. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Amor, reconocimiento, coincidencias. ¿Qué más? Comunicación, respeto. Miren todas las cosas que necesitamos para ser compatibles. Por eso el agua y el aceite no son compatibles. ¿Por qué? Eso suena a broma, pero ¿por qué no son compatibles? Estamos hablando, claro, ¿y por qué no se pueden mezclar? Físicamente, ¿por qué no se pueden mezclar? ¿Ah? Porque no son compatibles. Diferentes densidades. Porque son el mejor ejemplo, porque son completamente distintos en su densidad. Entonces, si son completamente distintos, no pueden ser compatibles. Si alguien creció en una cultura por allá del sicariato, del merecimiento, podrá ser compatible con ese que se educó para desarrollar su cultura, su aprendizaje, la capacidad de servicio, podrá ser compatible. No, estamos hablando de frecuencias completamente distintas y por eso yo siempre digo que la peor barrera que puede existir en una pareja es la barrera cultural. Mucho más allá incluso de la edad, de la religión, de la raza, de lo que ustedes quieran. Si no hay mínimamente una cultura similar, no van a poder cultivar, de ahí viene la palabra cultura, de cultivo, ¿sí? Y no van a poder cultivar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con el agua y el aceite? Nunca se van a poder encontrar. Y entonces, ¿qué es la afinidad? Cosas en común. Reconocer esa compatibilidad. Reconoces esa compatibilidad y además, ¿qué? Son muy parecidas. Tienes algo en común, pues. Algo, mucho en común, no algo, muchísimo en común. Si yo te digo, tú y yo somos afines, ¿qué le estoy diciendo a alguien? Tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas. Tenemos demasiadas cosas en común. Por ejemplo, ¿qué nos puede unir? Por ejemplo, la religión. Ser hincha del Medellín. ¿Qué más? Una religión a lo mejor. Pero podremos ser afines aunque seamos de religiones distintas. Entonces, ¿es una condición? No. ¿Qué otras condiciones? Hay una cosa fundamental para que haya afinidad, que se llama carácter. Más que eso. No seas tramposa. Los pensamientos. Pero ¿dónde surgen eso? ¿Ideales que surgen de qué? De los valores. Si no coincidimos con los valores, no puede haber afinidad. No puede, es que no puede haber afinidad. Ustedes podrían ser afines. Ustedes considero que es gente más o menos normal. Más o menos. Algunos no mucho. Pero supongamos que somos gente normal. ¿Ustedes creen que ustedes puedan ser afines a ese sicario, por ejemplo? Entonces necesariamente está condenada a fracasar esa relación. Puede que diga, ese man es un papito, ¿sí o no? O esa vieja, ¿cómo es que dicen? Epa, bueno, ¿qué hay, ¿sí o no? Puede que digan eso en un principio, pero llegan y se encuentran con este choque y pucha, y le pasa lo que a Lady con el otro, ¿no?
¿sabe qué? Es que usted, mono, usted no, usted, ¿cómo es que llama el otro? Alex, usted es que mientras usted sea sicario, yo no. Pero Lady, hombre, no. Y entonces, por supuesto, no se van a encontrar. Si no tenemos valores adecuados y que se sincronicen y se sintonicen y entren en la misma frecuencia, es muy difícil. Entonces, primero que todo, para acercarnos, ustedes se imaginan los valores que debe tener de arriba. Esa comunicación está complicada. Esa comunicación está complicadita, por eso no es tan mamona, ni es tan fácil, ¿sí? Tan mamey más bien. No es tan mamey, ¿por qué? Porque es que nos tenemos que preparar. Y entonces preparar, hemos dicho, hay 3 actividades fundamentales en el ser humano en el desarrollo de esto, del pensar, sentir y actuar. ¿Se acuerdan? Y meditar. Meditar, servir, estudiar. En la medida en que vamos meditando, vamos encontrando el mundo de las pausas, vamos encontrando el mundo de los ritmos, vamos empezando a elevar el patrón frecuencial y eso mismo nos lleva a asumir una actitud de servicio, que decíamos es el único vicio del ser humano, el vicio de ser, ¿sí? Meditar, servir y estudiar. Quien no conoce las cosas es un ignorante y desde la ignorancia no podemos comunicarnos, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hacemos una síntesis de todo lo que hemos venido hablando hace ya incluso varios años. Tal vez para mí esta charla de hoy es el sumum, es como la cosita rica que surge de todo eso, porque es entender qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Carlos. Cuando digamos llegamos a ese punto donde se limpia el corazón, ahí es donde pues, las personas que dan una sanación o algo así, es porque ya está llegando esa comunicación más directa con el Ser Supremo. Claro, y ahí ya entiendes tú, en cambio, si estás en esa sanación, que tú eres simplemente un instrumento en la sanación y dicen, lo curé, ¿no? El que dice, lo curé, está metido en el ego. Y por supuesto desde el ego, ya dijimos, el ego y el espíritu son como el agua y el aceite. O sea Entonces, que el ¿qué canal pasa? tiene que ser muy limpio. Tiene que ser no muy limpio. Demasiado Tiene que ser puro, absolutamente limpio puro, para libre de poder todo entrar eso. en contacto. Por Por eso eso se es llama el pureza. camino del maestro y por eso estamos nosotros apenas en un camino de los aspirantes. Del aspirante sigue el discipulado y del discipulado sigue el maestro y del maestro sigue la jerarquía. Y de la jerarquía, sigan para allá. ¿Qué me decías? Pagando una plática. El problema es que hay mucho peaje en el camino, ¿sí o no? Entonces fíjense a donde nos queremos dirigir con esto. Si nosotros simplemente de manera mecánica actuamos en el día a día, primero con una educación que nos fue dada, con unos valores que nos fueron dados, con un conocimiento que fuimos adquiriendo, y si todo eso lo ponemos al servicio de los otros, y si todo eso además lo entendemos para nuestro propio servicio, entonces significa que si pienso, siento y actúo, respeto profundamente mi cuerpo, aspiro demasiado en mis emociones de tal forma que ya me convierte en un ser imperturbable, inofensivo e inofensible, ¿sí? Si ya logro pasar las emociones, significa que mis pensamientos son puros, que ya no me interesa la crítica por el otro, sino la comprensión amorosa por las limitaciones del otro. Y empiezo a entender que en ese proceso de comunicación ya hay un camino transparente y entonces volví a conquistar el reino mineral. Volví a darle conciencia a mi reino mineral. Y después volví a tener devoción por la luz y ya yo soy la flor que se extiende en búsqueda de la luz y dice, pucha, estoy buscando el camino de la luz y la transparencia, estoy permitiendo que esa luz entre hacia mí, entonces activo el triángulo magnético de la cabeza, epífisis, hipófisis, hipotálamo, tálamo, y en la mitad se enciende esa llama ardiente que no es otra cosa que el farito que empezamos a encender y que los iluminados tienen bien encendido. Y si soy consciente de eso, entonces también descubro en mí la capacidad de volverme flexible y de comprender que en mi flexibilidad está la posibilidad de
ampliar mi punto de vista, y para ampliar mi punto de vista necesito saber que mi punto de vista es la visión de un punto. Bonito eso, ¿no? Sí, demasiado. A mí me parece, Alejo, que en este camino también Dios le va dando a uno como puntaditas, como, hey, vas bien, hey, estamos estableciendo comunicación. A mí me ha emocionado demasiado, de verdad, en estos días que he llegado a decir, uy Dios, dame, a ver, ¿cómo recibo todo esto? Y son señales que me está dando, y de verdad me chequeo y digo, soy amiga de él. Por eso hacíamos tanto énfasis en eso, en las señales de la vida. Les recomiendo mucho, hay un librito que se llama así, Las señales de la vida. No tiene un autor definido, porque precisamente el interés de quienes lo escribieron es que no haya un reconocimiento personal, sino de humanidad, y por eso lo ponen al servicio de, ¿sí? Y entonces esas señales de la vida lo que nos están diciendo es, hermano, para usted poder entender y comprender las señales, tiene que, primero, hacerse consciente del sentido de los sentidos. Entonces, escuchar, ya no desde el pabellón auricular, sino desde el corazón. Ver desde el corazón. Hablar desde el corazón. Sentir y palpar desde el corazón. Respirar desde el corazón. No es otra cosa que volver al centro. Volver al centro es volver, es, mejor dicho, iniciar el regreso a casa. Y cuando se inicia el regreso a casa, caemos en cuenta de que no teníamos que buscar afuera lo que teníamos aquí adentro. Es lo que tú decías de la luz. Yo soy la luz está en mí, yo claro, proyecto luz. yo soy la luz está en mí. Yo soy la luz. Exacto. La luz está en mí, yo estoy en la luz, yo soy la luz. ¿Sí? Cuando finalmente reconocemos eso, ya renunciamos a la pequeña crítica, ya renunciamos a esto del separatismo, ya renunciamos a encontrar en el otro una cosa que corte en lugar de unir. Cuando podemos entonces empezar a establecer ese movimiento interior que nos permita generar movimientos de unión, de fusión, entonces ya yo te veo como mi propio yo reflejado en ti, y tus emociones son las mismas que yo estoy proyectando, y finalmente ya no reconozco diferencia entre nosotros, y por eso puedo amar al prójimo como a mí mismo. Entonces empezamos a comprender una serie de compromisos, no de, ¿cómo lo llaman?, de mandamientos, no. Esos no son mandamientos. El mandamiento es una imposición, tenga y pon. No, esto es un compromiso. Cuando uno adquiere un compromiso, primero lo hace de manera voluntaria. ¿Sí? Cuando yo pretendo cambiar lo externo, eso depende de la voluntad de los hombres. Cuando yo aspiro a mi cambio interior, eso depende de la voluntad del Padre. ¿Entendieron ese pedacito? Cuando yo estoy tratando de cambiar lo externo, eso depende de la voluntad de los hombres. Pero cuando mi aspiración es la de cambiar desde mi interior, esa sí es la voluntad del Padre, que ya me está diciendo, ya, suficiente. Venga, hermanito. Y entonces es ahí cuando surgen historias como esas tan especiales que dicen, Alejo, yo sentí el llamado. Se la fumó verde, dice uno. Y después empieza uno a ver transformaciones, y ese ser humano absolutamente imperfecto, malicioso, borrachín, de todo lo demás, empieza a mostrar con sus actos esa coherencia interior, que dice uno, pucha, este man si lo tuvo que haber tocado alguna otra cosa distinta, ¿sí? Claro que ya no son los propios pensamientos. Son tus pensamientos enriquecidos por ese aspecto de la voluntad del Padre. Acuérdense que por eso hablábamos de tres aspectos, o tres rayos de aspectos: voluntad, amor, sabiduría y inteligencia activa. Entonces cuando ya nos hemos elevado en la conquista de esos tres rayos de aspecto, ya estamos en la capacidad de empezar a vibrar, por lo menos en ese patrón frecuencial, y es muy probable que entonces ahí sí escuchemos la voz de Dios, o sintamos o veamos las señales de Dios, y de pronto vas en un sueño, ves que se caen unas semillas de frijoles y que te resbalas y te caes
y generas unas heridas muy complejas. Eso fue en el sueño. Después sales a montar en bicicleta y vas por allá bajando a 1000 y de pronto te encuentras que hay un camión adelante y ese camión empieza a soltar semillas de frijoles que le están cayendo y tú inmediatamente haces conexión, pues muchas señales de vida. Esto me lo estaban contando ya, y me lo estaban contando no porque se me aparecieron de manera fenomenológica aquí, es que se me apareció, yo lo vi, estaba ahí un señor barbado, bacán el hombre, no, a lo mejor me lo dijo en ese sueño, ¿sí? O en ese pensamiento que de pronto estás entretenido haciendo algo que te absorbe por completo y que estás desarrollando tu plenitud. Alguien está tocando el piano fenomenalmente porque está metido en eso y le genera esa pasión y de pronto ¡pum! Llega una idea de una cosa que estaba esperando hacía ratísimo. ¡Uy, claro! Pero ¿y por qué aquí en este momento en que estoy absorto? Precisamente porque retiré toda mi conciencia de lo no esencial y entonces ahí sí empieza a fluir de una frecuencia superior. O porque alguien se despertó a las 3 de la mañana y de pronto riñe con el sueño y cuando deja de reñir dice, wow, esto era la brisa de la mañana, tiene algo que contarte. ¿Sí? Vamos. Sí. Eso lo dijo Wayne Dyer, sí. 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 Bueno, ahí les paso. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Comentarios, anotaciones, acotaciones, observaciones, apuntes. Nos vamos dando cuenta la secuencia en que vamos, ¿o no? A mí me interesa mucho que entendamos esa secuencia. Yo creo que aquí hoy entendimos una cosa fundamental y es que hemos transcurrido lo denso mucho rato que había que transcurrirlo. ¿Por qué? Porque si no, no podemos trotar antes de gatear, ¿sí o no? Entonces pasamos por eso tan denso mucho tiempo. Después de lo denso, entonces estamos en esa conquista, porque es que ojalá hubiéramos superado ya eso. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todavía apenas estamos en la conquista de lo físico y estamos apenas aprendiendo a respetar el físico. Y si yo estoy aprendiendo a respetar mi físico, pues hombre, no le tiro tan duro al físico y no me voy a beber 4 días, no me voy a fumar, no me voy a tener ningún tipo de adicciones. No, hombre, respeto unos ciclos del sueño y respeto unos hábitos alimenticios y entonces sé que si me alimento de tales y tales cosas probablemente voy a poder vibrar en frecuencias más altas y si me alimento de cosas muy densas seguramente voy a vibrar en frecuencias mucho más densas y voy a estar mucho más irritable. Yo les propongo a alguien, no significa esto que haya que llegar a extremos porque hay constituciones, por favor, eso entendámoslo muy bien. Yo no les voy a decir, vea, quiten toda la carne ya porque es que si no se van a condenar. No, hay constituciones distintas y hay uno que no necesita la carne, otro la necesita. ¿Qué hacemos pues si es que somos constituciones distintas? Pero yo los invito a que hagan un ensayito de una semana sin comer carne. A ver qué pasa con sus emociones. Están trabajando en el físico, vamos a ver qué pasa en lo que lo envuelve, que es el mundo de las emociones. A ver qué pasa. Y de pronto a lo mejor se van a sorprender porque se encuentran menos irritables, un poco más tolerantes, a lo mejor con un nivel de energía mucho mayor. Y si eso es con la carne, ustedes se imaginan si en lugar de eso dejan el cigarrillito o dejan de hacerle ejercicio al codo o ese tipo de cosas. Ustedes se imaginan hasta dónde podemos llegar. Pero ¿quién decide eso? Aquí no hay cantaletas, aquí no hay técnicas, aquí no hay tecnólogos, aquí no hay médicos, aquí no hay medicinas. Aquí hay una cosa que se llama decisión. Decisión viene de decaedere, cortar. Hoy decido cortar con esto que estaba haciendo, pero si me sigo entreteniendo en lo que he hecho toda mi vida y sigo sin reaccionar, o mejor, sin accionar antes que reaccionar, pues hermano, el bus, ¿sí? Si el metro pasa a las 10 y yo llegué a las 10:05, pues hombre, yo podía tener mucho deseo, yo tenía, no, es que tenía que, pero pues es que el metro pasaba a las 10, no a las 10:05, me dejó el tren. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a pasar, pero de pronto me dieron las 11 de la noche y ya no pasa más el metro,
por lo menos no hasta el otro día. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí.